Les voy a explicar un poco la estructura de cada guía, ¿sí? Y luego pasaríamos a abordar la parte conceptual. Entonces, vamos a hacerlo de manera general porque de pronto no nos alcanza el tiempo, ¿listo? Los que ya han trabajado con guías desde el anterior año sabrán que en el colegio se maneja la pedagogía conceptual y esta pedagogía conceptual consta de tres fases, ¿sí? Está la fase afectiva, que es donde se valora pues la importancia o se le da la importancia desde nuestra vida cotidiana a la parte conceptual que vamos a abordar. Está la parte de la fase cognitiva, que es donde se dan a conocer todos los conceptos. Y está la parte de la fase expresiva, que es donde vamos a evaluar lo aprendido, ¿sí? Vamos a evaluar lo aprendido y mirar si existen muchas dificultades, volver a retomar esas actividades para que les queden claras y así poder abordar el siguiente tema. ¿Listo? Entonces, aquí está el encabezado de nuestra guía, está el área, la jornada, el ciclo, el tema, el docente y el tiempo estimado de entrega, ¿vale? Está nuestra introducción, que es lo que acabamos de abordar en la parte de bienvenida. Están los medios de entrega, están los medios de recibido, está mi número personal para que los que no tienen WhatsApp ni puedan acercarse pues, a la fotocopiadora me llamen y me den a conocer sus casos. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de esta guía? ¿Cuáles son los propósitos que se esperan que ustedes al finalizar la guía tengan? ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la parte afectiva, que valoren la importancia que tiene la estadística en nuestra vida cotidiana, ¿vale? En la parte cognitiva, que identifiquen las medidas de tendencia central para datos no agrupados, que definan las medidas de tendencia central y interpreten la media, la mediana y la moda como medidas de tendencia central. ¿Listo? Y en la parte expresiva, que ustedes puedan plantear y solucionar problemas que involucren las medidas de tendencia central en el contexto de la vida diaria. Usar estrategias gráficas o numéricas para encontrar las medidas de tendencia central de datos no agrupados. ¿Sí? Aquí viene la primera actividad que ustedes deben hacer para el siguiente sábado. ¿Sí? Entonces en la parte afectiva nos dice realizar un acróstico con las palabras medidas de tendencia central. Creo que acrósticos ya los han realizado, ¿no? En el área de español. El acróstico al Día de la Madre, al Día del Padre, al Día de la Mujer, ¿sí? Entonces, nota, aquí les dejo que es un acróstico. Entonces, un acróstico es una composición poética o normal, ojo, no tampoco debe ser tan poética, no debe ser normal, con palabras comunes y corrientes en las que las letras iniciales, medias o finales, en este caso vamos a trabajar con las iniciales, ¿no? De cada verso u oración son leídas en sentido vertical y forman un vocablo o una locución. Por extensión se llama también acróstico a la palabra. Retomando la guía, nos encontramos con un mentefacto conceptual de las medidas de tendencia central. Como eje principal, pues tenemos la temática que vamos a abordar, que se subdivide en tres medidas: media, mediana y moda. ¿Listo? Ahí cada una está con su pequeño concepto. Y por otro lado, tenemos las medidas que no vamos a abordar en esta guía, que serían las medidas de posición y las medidas de dispersión. Bueno, viene la parte conceptual que la vamos a abordar en un momento, donde están pues las medidas de tendencia central. Está la media aritmética, explicamos, está la actividad realizada, ¿sí? Una modelación para que ustedes se puedan guiar. Está el momento de práctica y ejecución, ojo, aquí deben ustedes hacerlo, el momento de práctica y ejecución. Son tres punticos, 1, 2 y 3. ¿Sí? Después de que yo explique la parte conceptual, ustedes ya van a estar en la capacidad de poder hacer estos ejercicios. Seguimos con la mediana, que está compuesta por mediana para número impar de datos. Explicamos, hacemos ejercicios, si todo tiene una misma estructura. Se explica el tema, vienen algunos ejemplos y luego vienen algunos ejercicios. ¿Listo? Bueno, avanzamos, tenemos la mediana para un número par de datos, explicamos, se hace la actividad y se hace el momento de práctica y ejecución. Recuerden que todos estos momentos de práctica ustedes deben hacerlos en su cuadernito, ¿listo? Esto se lo hace después de que yo explique la parte conceptual. Y por último está la moda. Recuerden que son tres medidas: media aritmética, mediana y moda. Explicamos qué es la moda, la actividad la realizamos y
vamos al momento de práctica y ejecución, que deben hacer este puntico. Un solo punto trae dos literales, ¿vale? Aquí, por ahí alguien está sonando al perro, bueno, ya. Por aquí, aquí era fase expresiva, solamente que me equivoqué y coloqué otra vez cognitiva, ¿listo? En la fase expresiva vamos a evaluar, aquí es donde se va a realizar el taller, ¿listo? El taller consta de un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 y 5 puntos, ¿listo? El taller consta de 5 puntos, cada punto pues trae diferentes subpuntos, ¿vale? Y por último, la estructura de la guía termina con el momento de evaluación para saber qué aprendí. Dice, querido estudiante, gracias por tu dedicación y responsabilidad. Al desarrollar esta guía, te pido un momento para reflexionar de tu sinceridad. Depende que podamos mejorar las estrategias, avanzar o reforzar los desempeños que se trabajaron en esta guía. Por favor, responde las siguientes preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas van a salir? Primero, ¿las actividades te parecieron fáciles o difíciles? Entonces usted escribe, profe, a mí me parecieron fáciles porque ya sabía un poco del tema, entonces pude desarrollar con facilidad todos los ejercicios. ¿Sí? O difícil, ¿por qué? No, profe, me pareció difícil por esto y esto. ¿Listo? Entonces van respondiendo cada pregunta y la van justificando. No vayan a escribir sí o no. O sí. Entonces deben aprender ya a ir escribiendo. ¿Listo? Por favor. En total son seis preguntas. Estas preguntas son de manera personal, por favor, no se vayan a copiar. Esas preguntas son personal. Cada uno aprende en un ritmo de aprendizaje diferente. Todos no van a aprender lo mismo, ¿sí? Obviamente estoy enseñando lo mismo, pero cada uno aprende a su manera, ¿listo? Y por último, terminamos con esa pregunta, la sexta. Dice, ¿consideras que el tiempo que se asignó para el desarrollo de la guía fue adecuado? Sí o no. Entonces usted me dice, no, profe, el tiempo fue muy corto. O no, profe, el tiempo fue muy largo. ¿Pero por qué? Listo, no van a escribir sí o no. Escriben el por qué. No, profe, el tiempo fue muy largo porque yo realicé ese trabajo en menos de un día. Porque los trabajos no son tan complicados o tienen un nivel de complejidad bajo. Bueno, cada uno debe escribirlo, ¿listo? Este momento de evaluación, ojo, el momento de evaluación no tiene una nota cuantitativa, ¿no? Yo no le voy a decir sacó 5, o sacó 3, sacó 2, no. Este momento de evaluación tiene una nota cualitativa, ¿vale? Recuerden que ustedes el área de matemáticas y el área de física la empiezan con un 5. Ya depende de cada uno mantener el 5, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no confirma asistencia, o, por ejemplo, llega tarde a las clases, o, por ejemplo, no entrega las actividades completas, o no entrega las actividades a tiempo. Obviamente, todo esto tiene un punto de, por decirlo así, de inflexión, ¿listo? ¿Por qué? Porque no hay que ser pues tan rígido tampoco con las reglas. Hay casos especiales en los que sí, usted ese día no marcó asistencia porque ya era un caso especial, tuvo que irse a una finca donde no había señal o tuvo que irse al hospital de urgencias, ¿sí? Entonces hay casos especiales que ustedes pues deben irlos dando a conocer, ¿no? A medida que se presenten estas dificultades. Entonces, las medidas de tendencia central, que muchas veces es necesario representar un conjunto de datos por un solo valor, que sirva de referencia para interpretar información y pueda representar de la mejor manera a todos los valores del conjunto. Como ya habíamos visto la estructura de la guía, las medidas son tres, ¿cierto? La primera medida se llama media aritmética o también se le llama promedio, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, también se le llama promedio. ¿Con qué letra representamos esta media aritmética? Con la letra X y le colocamos un palito arriba, por así decirlo, listo, coloquialmente. ¿Vale? Cuando ustedes miren ¿qué es? Este signo o este símbolo, significa que es la media aritmética o el promedio, ¿vale? ¿Qué es la media aritmética? Dice, entonces, es la suma de todos los datos divididos por el número total de datos, ¿vale? Es como cuando ustedes van a sacar el promedio de su nota en matemáticas. Usted dice, tengo 5 notas, entonces, ¿qué hago para sacar el promedio? Sumo las 5 notas y las divido entre 5, ¿listo? La media de un conjunto de datos, x sub 1, bueno, dato 1, dato 2, hasta dato n, porque pueden ustedes sumar o pueden ustedes sacar el promedio de 2 datos, de 30 datos, de 100 datos, de 1000 datos, de 2000 datos, de, ¿sí? Infinitos datos. Entonces, por eso vamos de x sub 1, x sub 2, hasta x sub n, porque desconocemos
cuál sea el número total de datos, ¿no? De cada conjunto. Está dada por la siguiente ecuación. Entonces, como les decía, ¿qué se debe hacer para sacar la media? Se deben sumar todos los datos que nos den y hay que dividirlos entre el número total de datos que hayan. Si yo tengo 5 datos, no puedo sumar esos 5 datos y dividirlos entre 6. ¿Por qué? Porque no son 6 datos los que me están dando, son solamente 5 datos los que yo tengo. O también, si tengo 5 datos, los sumo y los divido entre 4, tampoco puedo hacer eso porque yo no tengo 4 datos, ¿no? Tengo 5 datos. Entonces, esa sería una manera errónea de sacar la media aritmética o el promedio. Bueno, después de esta parte conceptual, vamos a ver la parte procedimental. Vamos a ver los ejemplos para que ustedes lo vayan entendiendo un poco mejor. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. Calcular la media aritmética de los números 7, 9, 10 y 14. ¿Listo? Una cosa muy importante, ojo, una cosa muy importante es que siempre debemos ordenar los datos de menor a mayor, ¿vale? Vamos a organizar estos datos, a ver cómo nos quedarían organizados de menor a mayor. ¿Qué número iría primero? ¿El 7, el 9, el 10 o el 14? 7. Ah, bueno, en este caso estuvo fácil porque están ordenados ya, ¿no? Ya están ordenados de menor a mayor, vea, 7, 9, 10 y 14. Si se los hubieran dado desordenados, ustedes tenían que hacer este ejercicio, que es primero ordenarlos de menor a mayor. Listo. Están ordenados ahí. Ahora lo que hacemos es aplicar el concepto de la media. Entonces, la media aritmética es la suma de los datos dividido entre el número total de datos. ¿Cuántos datos tenemos? A ver. N es igual a ¿quién? ¿Cuántos datos tenemos? 4. 4. Muy bien. N es igual a 4. Entonces vamos a sumar los 4 datos. 7 más 9 más 10 más 14. Dividido entre ¿cuánto? ¿Cuántos datos hay? 4. 4. Muy bien. Yo aquí no puedo decir que lo voy a dividir entre 10, ni entre 9, ni entre 2. ¿Listo? Deben ser los datos que voy a sumar, que en este caso serían 4 datos. Bueno, un matemático, a ver, ¿cuánto me da esa suma? 7 más 9 más 10 más 14. ¿Cuánto me daría esa suma? 10, 24, 33. 40. 40. 40, muy bien. ¿Y el 40 entre quién lo divido? Entre 4. Muy bien. Y esa división, a ver, por la tabla del 4 para que me dé 40. 10. 10, muy bien. Y listo, miran, de esta manera hemos hallado la media aritmética o el promedio de este conjunto de datos. Esta sería la media. Recuerden que se llama media o promedio, ¿no? Cualquiera de los dos está bien, media o promedio. ¿Listo? ¿Qué tal este ejemplo? ¿Estuvo duro o difícil? Excelente, estuvo bueno, profe. Listo. Muy bueno, profe. Vale, la idea es ir aprendiendo, ¿listo? Por favor, si tienen alguna duda de dónde sale algún número, de por qué se hace algún proceso, por favor, pregunten, ¿listo? No se vayan a quedar callados. Que esto es lo que ustedes deben hacer en el momento de práctica y deben hacerlo cuando vayan a hacer el taller, ¿listo? Hagamos un ejemplo número 2 para afianzar un poco más la teoría. Dice, calcule la media aritmética de los números. Vale, entonces, ¿tenemos cuántos números? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, hay 5 numeritos, o sea que n vale 5. ¿Sí? Recuerden que n es el número total de datos. Bueno, vamos a organizarlos de menor a mayor. ¿Quién iría primero? A ver. 3,1, 1,5. Muy bien. O sea, esa es la nota que van a sacar en matemáticas. 1,5. Luego, ¿qué numerito sigue? El 2,3. 2,3. Listo. 2,3. Luego, ¿qué numerito sigue? 3,1. 3,1. Muy bien. Luego sigue el 4,2 y el 4,5. ¿Listo? En este caso sí tocó ordenarlos porque estaban desordenados. ¿Sí se dan cuenta? Entonces hay casos que toca ordenarlos y hay casos que ya están ordenados. Ahora, lo que vamos a hacer es, obviamente, sumarlos, ¿no? Entonces hay que sumar 1,5 más 2,3 más 3,1 más 4,2 más 4,5. ¿Entre qué número lo dividimos? ¿Cuántos datos hay? 5. 5. 5 datos, muy bien. Vamos a hacer la suma de estos datos para mirar a cuánto nos da. Entonces vamos a hacerlo
aquí aparte vamos a colocar 1,5, 2,3, 3,1, 4,2 y 4,5. Esperemos que nos alcance ahí, listo. Entonces 5 más 2, 7, más 1, 8, más 3, 11, más 5, 16. Entonces 6 y llevo 1, ¿no? Bajo la coma. Ahora, 4 más 4, 8, más 3, 11, más 2, 13, más 1, 14, más 1, 15. La suma de esos datos daría 15,6. ¿Dividido entre cuánto? ¿Entre Entre cuánto? 5. Entre 5, muy bien. Ahora pues hay que hacer esa pequeña división. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la división. Aquí, 15,6 dividido entre 5. Vale, cogemos las dos cifras. ¿Cuántas veces alcanza el 5 en el 15? ¿Cuántas veces 3. alcanzaría? 3 veces, muy bien. Tres. 3 por 5, 15. A 15, 0. Bajo la siguiente cifra que es el 6. Ubico la coma, ¿no? Porque aquí va la coma. ¿Y cuántas veces alcanza el 5 en el 6? 1. Una vez, ¿no? 1 por 5, 5, a 6 sobra 1, listo. Entonces, aproximadamente esta división, 15,6 entre 5, daría 3,1. Y esa sería nuestra media, ¿vale? ¿Listo? Entonces, esos serían los dos ejemplos que tenemos para el día de hoy para calcular la media aritmética. ¿Qué tal estuvieron? ¿Fáciles o complicados? Estuvieron fáciles, profe. Listo. Asimismo son el taller y asimismo son los momentos de práctica, ¿vale? Solamente es que ustedes coloquen cuidado en la parte conceptual en la explicación y pues les va a ir muy bien. Avancemos a nuestra segunda medida, que se llama mediana, ¿vale? Para hallar la mediana o para representar la mediana, vamos a ubicar la letra X y como una ola encima de ella. Si se dan cuenta que hay una ola, ¿no? La media era diferente, era la X y un palito arriba, ¿listo? Entonces, en la mediana va la X y como una ola encima de la X. Recuerden que la mediana se puede calcular para dos tipos de datos. Para cuando los datos son impares y cuando los datos son pares, ¿sí? Cuando los datos son impares, debemos aplicar la siguiente ecuación. O sea que la mediana es el número total de datos más 1 dividido entre 2. ¿Sí? Recuerden que n es el número total de datos. ¿Listo? Ese es el número total de datos, ¿vale? Esta ecuación se aplica cuando los datos son impares, solamente cuando los datos son impares. Vamos a ver quién tiene el micrófono por ahí abierto. Recuerden no dejar los micrófonos abiertos, ¿listo? Vale, entonces vamos a ver cómo se aplica esta ecuación. ¿Sí? Además de eso, otra manera de nosotros hallar la mediana cuando los datos son impares es encontrar el valor que está en el centro de esos datos. Para ello debemos organizarlo, ¿no? Siempre debemos organizar los datos de menor a mayor, ¿listo? Siempre hay que organizarlos de menor a mayor. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, calcule la mediana entre los números 23, 8, 6, 15 y 11. ¿Sí? ¿Cuántos datos tendríamos? Miremos cuánto vale n. ¿Cuál sería el número total de datos para este conjunto? 5. 5, muy bien. N es igual a 5. ¿Los datos están ordenados o están desordenados? Desordenado. Entonces, ordenémoslos. ¿Qué número iría primero? 6. 6, muy bien. Luego seguiría el 8. 8. 8, luego el 11. luego el 15 y por último el 23. ¿Listo? Entonces ahí estarían ordenados los datos. Vamos a escribir el número total de datos que tenemos y mirar la posición de cada uno. Entonces ese sería el dato número 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Sin aplicar, vamos a ver, sin aplicar la ecuación, ¿cuál sería el dato que está en la mitad? El 11. Sí, el 11, claro, el 11 es. ¿Listo? ¿Por qué el 11 es el dato que está en la mitad? Porque si se dan cuenta, a la izquierda del 11, ¿cuántos datos hay? Hay dos datos. ¿Y a la derecha del 11? 2. También. Entonces, si se dan cuenta, él está en la mitad de esos 5 datos. Esta es la manera, como decir, gráfica de nosotros hallar la mediana, pero la manera
por decirla literal, es aplicando la ecuación, ¿no? Entonces vamos a aplicar la ecuación. La mediana es el número total de datos más 1 dividido entre 2. Por favor, no se olviden de los micrófonos. Listo. Entonces, esto es igual. ¿Cuánto es el número total de datos? Pues 5 dijimos. 5 más 1 dividido entre 2. 5 más 1 sería 6 y 6 entre 2 sería 3. Ojo, 3 no es la mediana, ¿sí? 3 es la ubicación, ¿listo? Es la ubicación. O sea que el dato número 3 va a ser la ubicación de la mediana. ¿Y cuál es el dato número 3? Vea, contemos. 1, 2 y 3. ¿Cuál es el dato número 3? ¿El número qué? 11. 11, ¿sí se dan cuenta? Entonces, esa sería nuestra mediana, ¿vale? Pueden hacerlo de esas dos maneras. La manera gráfica es colocar los numeritos, los organizan de menor a mayor y ubican el dato que está en la mitad de los datos. ¿Sí? Esto es para cuando los números son pequeños, pero cuando le dan 1000 datos, 2000 datos, ya usted no va a ponerse a hacer esto, ¿sí? Ya usted lo que hace es aplicar la ecuación. Aquí está, n más 1 dividido entre 2. Esta ecuación le bota la ubicación, ¿sí? Porque usted no de pronto se confunde y diga, ah, la mediana es el número 3. No, no es el número 3, esa es la ubicación de la mediana. Vamos a ver el siguiente ejemplo, para ver si entendieron. Calcule la mediana entre los números 3, 7, 1, 13, 9, 18, 35 y 26. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos ahí, a ver, n es igual a ¿qué? 8. Ah, ya, 8, sí. Entonces, ojo, aquí me equivoqué y coloqué un dato de más. Vamos a borrar este dato, el 35, ¿listo? Para que hayan 7 datos, ¿listo? Porque si habían 8 datos, no podíamos aplicar la ecuación, ¿no? Porque ya serían datos pares. Y para aplicar la ecuación, pues deben ser datos impares. Vamos a organizar estos datos. ¿Quién iría primero? El número 1, ¿cierto? 1. Luego, ¿qué número sigue? 3. El 3. Luego, ¿qué número sigue? 7. 7. Luego el 9. Luego el 13. El 13. Luego el 18 y luego el 26. Listo. Ahí ya estarían organizados los datos de menor a mayor. Vale. Ubiquemos ahora sí los datos, ¿no? Entonces sería el dato número 1, dato número 2, dato número 3, dato número 4, dato número 5, 6 y 7. Gráficamente, ¿cuál sería el dato que está en la mitad? El 4. El 9. El 9, muy bien. Sería el número 9, ¿no? 9. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a su izquierda hay 3 datos y a su derecha hay 3 datos. Es el dato que se encuentra en la mitad. ¿Listo? Vamos a hacerlo ahora analíticamente. Entonces colocamos que la mediana es n más 1 dividido entre 2. Por favor, no se queden con los micrófonos abiertos, que se escucha interferencia. Entonces, el número total de datos son 7. 7 más 1 dividido entre 2. 7 más 1 sería 8 y 8 entre 2 sería 4. ¿Listo? Recuerden, el 4 no es la mediana, que es la ubicación. Es la ubicación donde se encuentra la mediana. Contemos el dato número 4, ¿cuál es? 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es el dato número 4? Pues el número 9. 9. ¿Listo? Y ahí lo encontramos, si se dan cuenta, lo pueden hacer de dos maneras, la manera gráfica y la manera analítica. ¿Tienen alguna pregunta sobre este punto, sobre esta mediana o está bien? Listo, entonces, Profe, si no puede poner, como usted puso la primera parte, que es poniendo los números. ¿cómo? Solamente se puede desarrollar un taller así. O lo puedo desarrollar solamente con la primera parte que usted dice, tiene que hacer las dos. Pues debe estar esta siempre debe estar aquí, esta. La parte de la ecuación sí debe estar. Si usted quiere hacerla de esta otra manera, de manera gráfica, también la puede hacer. Pero la parte de la ecuación siempre debe estar. ¿Listo? Profe, Ok. no estoy entendiendo la ecuación. ¿La qué? No estoy entendiendo la ecuación. La ecuación es muy sencilla. Mira, la ecuación lo que te da es la ubicación del dato. ¿Listo? No te da cuál es el valor de la mediana. Porque, por ejemplo, dijimos, para el segundo ejemplo,
Dijimos que los datos eran 7, entonces 7 más 1 dividido 2. Este 1 y este 2 no cambian. Recuerden que de la ecuación el 1 y el 2 no cambian. Lo que cambia es el número de datos que hayan en el conjunto. Ok. ¿Listo? Entonces colocamos Ah, ya entendí. 7 más 1 sería 8 y 8 entre 2 sería 4. 4 no es la mediana, sino es la ubicación. Entonces, para eso usted ordena sus datos de menor a mayor y le coloca una numeración. El dato número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, que la mediana se va a ubicar en el dato número 4. Entonces usted va y busca, ¿cuál es el dato número 4? 1, 2, 3, 4. Ah, el 4 es este. ¿Cuál es el 4? El 9. O sea que el 9 es la mediana. ¿Listo? Sí, Bueno, señor. pasemos a los... Ah, bueno, tenemos otro ejemplo. Dice, tercer ejemplo, los datos corresponden a la altura de los 9 jugadores más altos de la NBA. Hallar la mediana. Entonces, aquí ya nos dan una gráfica y los datos están ordenados, no hay que ordenarlos. ¿Listo? Entonces colocamos dato número 1, dato número 2, dato número 3, dato número 4, dato número 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? O sea que n, ¿cuánto vale n? N vale 9. ¿Listo? ¿Por qué n vale 9? Porque hay 9 datos. Aplicamos nuestra fórmula. Entonces, la mediana es igual a n más 1 dividido entre 2. ¿N cuánto vale? N vale 9. 9 más 1 dividido entre 2. 9 más 1 sería 10. Y 10 entre 2 sería 5, ¿no? O sea que esta es la ubicación de la mediana. La mediana sería el dato número 5. ¿Sí? Entonces te cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Mira, aquí ya está subrayada la mediana. Esta es la mediana de este dato. ¿Listo? Entonces la mediana la tiene el jugador Chut Nevit, que mide ¿cuánto? 2,26 metros. Contemos, ¿cuántos jugadores hay arriba de Chut Nevit? Hay 4, mira, 4. 4 jugadores, ¿no? ¿Y cuántos hay debajo de él? Hay 4 jugadores, ¿sí se dan cuenta? O sea que él está en toda la mitad, ¿vale? De esta manera, con este ejemplo, pues terminaríamos la parte de la mediana cuando son datos impares, ¿listo? Entonces vamos a ver ahora cuando la mediana trae datos pares. ¿Listo? Entonces, si el número de datos de un conjunto es par, la mediana es la medida, es la media aritmética de los dos valores centrales. Sería esta ecuación, ¿listo? La mediana sería n sobre 2 más n sobre 2 más 1 dividido entre 2. Vamos a ver cómo se aplica. Dice, calcule la mediana entre los números 4, 6, 1, 3, 10, 7, 9 y 3. Primero miremos cuántos datos trae nuestro conjunto. ¿Cuántos datos traería nuestro ejemplo? 8. 8 datos, muy bien. Listo, vamos a organizar los datos. ¿Quién iría primero? El 1, ¿cierto? Entonces el 1, 1, el 3, 3, otra vez el 3, el El 4, 4, el el 7, 6, el 6, el 7, el el 9 el y el 10. el 10. Listo, ahí están organizados los datos. 1, 2, 3. Vamos ahora a enumerarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tendríamos nuestros 8 datos. Por favor, no se olviden de cerrar los micrófonos. Listo. Tendríamos los 8 datos ahí. Lo que hacemos ahora es aplicar nuestra ecuación. Entonces vamos a aplicarla. La mediana sería n sobre 2. ¿Cuánto vale n? N vale 8. Entonces 8 sobre 2 más 8 sobre 2 más 1 y todo esto dividido entre 2. ¿Listo? Recuerden, lo que estamos haciendo es reemplazar en nuestra ecuación el valor de n. ¿Cuánto me da 8 dividido entre 2? A ver. ¿Cuánto me daría eso? 8 dividido entre 2. 4. 4, muy bien. 4 más 8 dividido entre 2 me daría 4 y 4 más 1 serían 5. ¿Listo? Y entre 2. Ojo, aquí no vayan ustedes a decir 4 más 5, 9. 9 entre 2, no. Estaría mal. Recuerden que estos son los datos. Esta es la posición de los datos. Lo que vamos a hacer es a ubicar cuál es el dato número 4 y el dato número 5. ¿Cuál es el dato número 4? A ver, ustedes, ¿cuál es el dato número 4? ¿El número qué? El número 4. Muy bien. En este caso coincidió, ¿no?
porque el dato número 4 es el número 4. ¿Y cuál es el dato número 5? El 5. No, El 6. el 6, seis. ¿sí? El 6. Es 4 más 6 dividido entre 2. ¿Cuánto me da 4 más 6? 10, ¿no? Y 10 entre 2 sería 5. Esta sería nuestra mediana, ¿vale? Recuerden, la ecuación lo que nos da, o lo que nos brinda, ¿sí? Lo que nos brinda es la posición del dato, ¿no? Entonces, posición 4, pues sería el 4, y la posición 5 sería el número 6, ¿listo? Recuerden eso. Vamos a hacer el siguiente ejemplo, a ver. Vamos a hacer el ejemplo número 2. Para este ejemplo, ¿cuántos datos tenemos? A ver, n es igual a ¿qué? 10. Tiene 1, A 2, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 10 datos, ¿no? N Sí, vale 10. 10. N vale 10. ¿Listo? Vamos a organizarlos. ¿Qué dato iría primero? El 2. El número 2, luego sigue el número 3, 3. otra vez se repite el número 4. 3, Al 3. 4. 4, 4 y 5. el 5, sigue el El 7. 7, el 8, el 9 El y 9. 2 veces el 10, ¿no? Sí, señor. Listo. Hasta ahí claro. Vale, a ver. Por favor, no se olviden de cerrar los micrófonos que crean interferencia. Listo, entonces, tenemos ordenados los datos. Vamos a colocar en la numeración. ¿Listo? Dato número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Ahí estarían los datos ordenados. Vamos a aplicar la ecuación. Entonces, la mediana es igual, recuerden, al número de datos sobre 2 más el número de datos sobre 2 más 1 y todo esto dividido entre 2. Acá el número de datos es 10, ¿no? Entonces quedaría 10 entre 2 más 10 entre 2 más 1 y todo esto sobre 2. 10 entre 2, pues la mitad, que sería 5, sería el dato número 5 más el dato número 6, ¿no? ¿Listo? Todo esto dividido entre 2. Bueno, entonces vamos a ver cuál es el dato número 5 y cuál es el dato número 6. ¿Cuál sería el dato número 5? A ver. El 5. El 5, muy bien. ¿Y el dato número 6? 7. El 7. El 7, muy bien. Y esto sobre 2. 5 más 7 sería 12 y 12 entre 2 sería 6. Y listo, vean, esta es la respuesta. Esta sería nuestra mediana, ¿vale? Entonces, claro cómo se saca la mediana, ¿no? Para un número par de datos. Ya nos quedan 9 minutos de esta clase. Vamos a ver si avanzamos en la parte de la moda. ¿Listo? Porque si no, no vamos a alcanzar. Por favor, los micrófonos. Karina Rangel es la que tiene la interferencia, ¿no? Karina, por favor, habla y luego cierra el micrófono. ¿Listo? Para que no se escuche. La moda está representada por el signo, pues X, y colocan ahí como una casita, ¿no? Encima de la X. ¿Listo? Entonces, cuando miden ese símbolo, significa que es la moda. Es el valor que más se repite en un conjunto de datos, es decir, aquel que representa mayor frecuencia absoluta. Ojo, es el valor, aquí, pero un momento, ¿qué hice? Un momento, un momento que se me salió. Ahí me confirman que están viendo el ejercicio, ¿cierto? En la pantalla. Sí, profe. Listo. Es el valor que más se repite, entonces aquí es que muy importante eso. Es el valor que más se repite. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar este ejemplo. Dice, ¿cuál es la moda del siguiente conjunto de datos? Nos dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. N vale 11, o sea que hay 11 datos. Lo que debemos hacer primero es ordenarlos. Primero iría el 1, 1. el 1 y el otro va el 1. Entonces hay 3 1. 1. Luego va el número 2, dos veces. Que son 2. Está. Luego va el número 3, luego va el número 4, luego va el número 3, 4, luego va el número 6, luego el 7, luego el 8, luego el 9, ¿no?
Listo. Ahí estarían todos los números marcaditos. Ahora, de este conjunto de datos, una vez ordenados, ¿cuál sería el dato que más se repite? ¿Cuál es el número que más se repite? El 1. Muy bien. El 1 va a ser la moda. ¿Por qué? Porque el 1 se repite. ¿Cuántas veces se repite? 3. 3. 3. ¿Por qué los demás no pueden ser moda? Porque el 2 apenas se repite 2 veces. 2. El 3 una vez. Solo El 4 una vez. El 6 una vez. El 7 una vez. El 8 una vez. Y el 9 una vez. ¿Listo? Entonces, por eso los demás no son la moda. La moda es el dato que más se repite. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, si en el caso de que hubiera así otros 3 nueves, ¿cuál sería la moda? Si hay otros 3 9 aquí. Los 9. Habrían dos modas, ¿no? Entonces sería el 1, ya no sería solamente el 1, sino que sería el 1 y el 9. Porque estos datos que más se están repitiendo. Ahí en ese caso había una bimoda, ¿listo? Porque es 2, bimoda. Esto sería bimodal porque hay dos modas ahí. ¿Vale? Pero para nuestro caso, en este momento, según nuestro ejercicio, la moda sería el dato número 1, porque se está repitiendo 3 veces. Esta es la medida como más fácil, ¿no? Solamente hay que mirar, pues, organizar y mirar cuál es el dato que más se repite. Y con este ejemplo ya terminamos toda la parte teórica. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Vamos a organizarlos de menor a mayor. El menor sería 5 y 5, ¿no? 2 veces. 5. Luego sigue el 8, 8 y el 8. Sería 3 veces. Ah, El 10 3 veces. el 10, el 10 y el 10. 1, 2 y 3. Luego sigue el 12, luego sigue el y el 15 15. y luego sigue el 20. ¿Listo? En Allí este sería caso una. sería bimodal, ¿cierto? Este conjunto de datos sería Sí. bimodal. ¿Por qué? Porque el 8, vamos a marcar bien aquí, el 8 se repite 3 veces y el 10 también se repite 3 veces. ¿Listo? Entonces, aquí la moda sería el número 8 y el número 10 porque se repiten 3 veces. ¿Listo? Si quiere, no puede decir se repiten, sino que puede decir que la frecuencia, ¿no? Que la frecuencia, porque también se llama así, de manera pues más elegante, por así decirlo, se le puede decir que la frecuencia del 8 son 3 veces y la frecuencia del 10 son 3 veces. ¿Listo? Entonces, con esto terminaríamos nuestra parte conceptual. ¿Están viendo en este momento la guía? Sí. ¿O no están viendo? Sí. Sí. Listo. Vamos a ver la parte que es la página número 5 y ustedes van a ir adelantando lo que puedan, ¿listo? Van a ir adelantando lo que puedan del taller. ¿Listo? El taller consta de 5 puntos. Van a ir ustedes adelantando el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto. Y para la siguiente clase, ojo, la siguiente clase, ustedes deben traerme el acróstico, ¿sí? Los momentos de práctica, eso deben traerlo, ¿sí? Para calificarlo. Recuerden que eso deben hacerlo en el cuaderno y me lo envían por interno a mi WhatsApp, ¿listo? Lo que ustedes deben hacer es ir adelantando el taller, ¿sí? Y mirando qué dudas y preguntas se le generan, ¿vale? Porque la próxima clase vamos a despejar esas dudas, ¿sí? Entonces ustedes me dicen, profe, estaba haciendo el taller, pero en el punto 2, literal D, no entiendo qué es lo que quiere decir, ¿sí? O en el punto 3, literal B, no entiendo lo que quiere decir. Entonces, por favor, me dicen y yo les aclaro las dudas, ¿no? La siguiente clase. Pero por favor, lleguen con dudas y preguntas, no vayan a llegar sin dudas. ¿Listo? Que yo les digo, ¿qué dudas traen? Y todo el mundo callado. ¿Listo? Entonces, por favor, Profe, una pregunta. dígame. Cualquier cosa nos podemos comunicar al privado para cualquier pregunta que no entendamos. Ah, sí, claro, claro. Ustedes pueden hablarme en privado. Si estoy ocupado en el momento, pues apenas yo me desocupe, yo les respondo. ¿Listo? A veces estoy ocupado, entonces no puedo responder pues al instante. ¿Listo? Pero apenas yo saque el tiempito, yo les respondo.
Ok. Vale, entonces eso sería la clase de hoy para que se tomen pues su break y esperen pues la siguiente clase, no sé, pues en el horario que les corresponde, no sé qué clase les toca ahora, ¿listo? ¿A qué hora nos toca? No saben, no. Física nos toca creo que a las 4:15, ¿no? A las 4:15 tenemos entonces un poquito antes de las 4 yo les envío el link para que puedan ingresar a la clase de física. Bueno, de Bueno, todas maneras, apenas se termine la clase está siendo grabada, yo la creo en un video y les envío para que ustedes puedan, dame un momento, las envío para que ustedes puedan visualizar de nuevo la clase y puedan repetir la clase si desean verla, ¿listo? De todas maneras, también yo envío un resumen de todo lo que se vio hoy, en resumen al WhatsApp, para los compañeros que no pudieron estar en la clase. Ahora sí, dígame. Yo le escribí por interno, pero para acá por ahí me meta al grupo para yo estar pendiente de las clases Ah, suyas, vale, ¿me vale, vale. entiende? Sino que no he tomado el celular, pues porque estoy en este momento con ustedes. Ahora ya me Ah, listo, desocupo profe. y ya empiezo a responder los internos. ¿Listo? Eso, profe. Gracias. Vale, no siendo más, entonces ya nos vemos en la tarde en física. ¿Listo? bueno, Vale, Bueno, hasta hasta profe, luego. luego chao. entonces, que estén muy bien y pasen buen Estén día. muy bien. Bueno, Igualmente. igualmente, profe, que esté bien. Hasta luego. Gracias, profe.